¿Por qué se lo destituye? Que hay que recordar también que fue por unanimidad, cuando hablamos, están todos los estamentos jurídicos del gobierno y de la legislatura, donde estaban oficialistas y opositores, y decidieron por unanimidad la destitución del doctor Guyot. ¿Por qué? Primero y esencial, la sentencia con los fundamentos se va a dar a conocer la semana que viene, y ahí tiene efecto la destitución fáctica, ya está destituido por sentencia, pero ahí se empezaría a cumplir los efectos. Se da porque entendimos en el jury que el doctor Guyot no cumplió la función jurisdiccional que le correspondía. Yo te doy ejemplos claros para que por ahí entienda la gente, porque por ahí los abogados pueden entender otras cosas y lo entienden mejor, pero en el caso de un recluso que se fugó del penal, el juez, en vez de dar la orden inmediatamente de que se lo salga a buscar hasta el reo, que se lo vuelva a agarrar, lo que dio la orden de que se ordene la detención pero no se publique, o sea, no se haga efectiva la detención hasta tanto él no le diga bien a los secretarios, porque estaba preocupado por el tema del COVID, si lo detenían a este hombre, ¿qué podía pasarle si los contagiaba a los demás reos? O sea, ordenó la detención pero que quede libre. Claro, exactamente, o sea, una cuestión inadmisible. Hay una persona, también la tramitación de los habeas corpus, que es una medida que tiende a resguardar los derechos, y más en los casos de los que están privados de la libertad, donde se demoró 10 días en tomar una determinación, cuando tiene que ser 24 horas inmediatamente. Vos has visto que hubo casos en la cárcel de gente que no se aplicó acá, pero porque no tenían que ver en este caso, pero que murieron habían denunciado droga y murieron. Bueno, en ese caso había reos que tenían problemas con los guardias cárceles y pedían un habeas corpus y demoró de 10 días en tomar una determinación. Hay un reo también que estaba en una comisaría, que venía enfermo, que el juez del penal, cuando lo llevaron al penal, ordenó que se le practique un examen, y el reo venía pidiendo el examen. Pasaron 30 días, fueron a verlo al recluso 20 veces los de la OGA, y el juez no fue nunca. O sea, en síntesis, lo que creemos y lo que quedó evidenciado en todo el proceso, porque el proceso fue largo, se le dio al doctor, la comisión acusó, formuló los cargos, 7 cargos, esos cargos se le trasladaron, contestó la parte, se produjeron las pruebas, y ahí es donde salía algo esencial, que no había hechos controvertidos, porque vos por ahí si negás algo, el doctor Guyot no negaba, sino que él hacía referencia como que no era función de él, o que no importaba porque no había pasado nada con el reo que se había demorado por una cuestión, justo al que lo estaba persiguiendo en el penal, lo trasladaron, entonces dejaron. No, bueno, no es la cuestión así, la cuestión es aplicar la ley y cuidar en este caso los derechos constitucionales que tenían los reclusos a través del habeas corpus. A ver, o sea, poniendo en limpio, porque por ahí alguno puede tener un preconcepto de que no conoce la causa, no solo no detuvo al que tuvo que detener, al que tendría que haber detenido, dar la orden inmediata y por papel y por escrito, sino que tampoco protegió a los reos en distintas circunstancias. O sea, no solo se trataba de liberación o detención, sino también de protección de detenidos que no la cumplió. De defender los derechos de esos reos, porque los reos, más allá de que sean delincuentes y que hayan cometido delitos, tienen derechos si tienen problemas con los guardiacárceles, si tienen problemas con otros reclusos. Bueno, tampoco se cuidó eso. Y fueron muchas las causas de los habeas corpus demorados. Está este caso emblemático también de que lavó el auto, se hizo lavar el auto. Si bien esa no es una causa esencial para destituirlo, pero sí se la tomó junto con todo el conjunto de las faltas que había cometido el doctor Guyot. Ustedes van a leer los fundamentos la próxima semana. ¿Cuál es el paso, cuál es la última defensa que tiene el doctor Guyot, o ya directamente queda destituido? No, la decisión es irrecurrible. A él le queda lo que hicieron algunos, que en este caso no se da para nada, porque acá no se cuestionó una decisión del juez, como el caso de la doctora Freidenberg, que se presentó ante
acá se respetó el debido proceso, se le dio las defensas pertinentes. Es más, el abogado del doctor Guyot fue muy respetuoso y la verdad que lo defendió a capa y espada, pero hay cosas que son indefendibles. O sea, cuando vos tratás de no asumir las responsabilidades que te compete la función de juez, terminás en esto. Para el doctor Guyot todo era culpa de otro, no de él. Así era. Doctor, esto ya, el jury de enjuiciamiento vino para quedarse y desaparece la figura del juicio político, o el jury es para determinada situación, el juicio político, como se ha planteado en cantidad de ahora entre dos referentes de la justicia, Pedicone Leiva, Leiva Pedicone, de distintos puntos de vista según quien la presente, corre por cuentas separadas. Son dos procedimientos distintos. El jury se aplica a los magistrados y el juicio político en sí, que tiene otro procedimiento, se aplica al gobernador, al vicegobernador, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En este caso que vos haces referencia, los casos, yo te explico qué es lo que pasaría en el caso de si prospera alguno de los juicios contra el doctor Pedicone, iría al jury, el jury actuaría y ahí se ejercería. Si prospera alguno de los juicios contra el doctor Leiva, iría a la comisión acusa y es el pleno de la Cámara la que toma la decisión, ¿no? Porque el jury a los magistrados y el vocal de la Corte, ¿por qué va por el juicio político o iría por el juicio político? La Constitución establece que el gobernador, el vicegobernador, los miembros de la Corte es por juicio político. Es más, o los ministros del Poder Ejecutivo es por juicio político. El jury se aplica para los jueces, para el juez, desde un camarista a cualquier miembro del Poder Judicial que revista, fiscal, defensores, todos los magistrados judiciales tienen que ser a través del jury. La misma Constitución establece. Y solamente para el juicio político, el gobernador dice que tienen una mayoría calificada, que vos para destituirlo necesitas los 3/4 y los miembros de la Corte donde están los 2/3. En el caso del jury, cualquier magistrado se necesita los 2/3, ¿no? Esto es importante, que en esto que se trató el doctor Guyot hubo un fallo unánime. Todos los miembros, había un miembro ausente por razones de salud, pero todos los miembros, representantes de los abogados, el representante del Poder Ejecutivo, de la Corte Suprema y los legisladores de la oposición y del oficialismo, votaron en forma unánime. Me quedan dos preguntas. La penúltima, que tiene que ver con el tema este de los juicios políticos y los planteos que se hicieron en la legislatura. La Comisión de Juicio Político ayer se reunió y definió no dar traslado o rechazó el pedido de juicio político al vicegobernador. ¿Por qué? Yo no formo parte de la comisión, pero ayer conversé con el presidente de la comisión y contaba cosas esenciales. O sea, era una presentación sin ningún fundamento y una presentación totalmente fuera de lugar, porque le atribuía como faltas al vicegobernador, que son faltas que solamente puede cometer un juez. O sea, trajeron de los pelos algunas cosas, mezclaron el tema de Molinuevo con el tema de que, según ellos, había apretado. La verdad que era una barra basada, era un mamarracho, pero sabemos de dónde viene. O sea, acá aprovecharon la oposición para tomar este tema y salir a pegar. Esto es un grupo de comisarios. Pero la oposición votó por el rechazo ayer. No, bueno, pero la oposición, por ahí los legisladores responsables han votado por el rechazo porque era un mamarracho. Pero la oposición que está fuera de la legislatura, este grupo de comisarios está vinculado al diputado nacional Amaya. Son comisarios que vienen con él hace muchos años, incluso fueron asesores, Argañará, Amaya, el mismo que el principal firmante y todos los demás. Es más, averiguar, porque en Loma de Tafí Amaya le dio un predio a este grupo de comisarios para que hagan un club que creo que se llaman Los Azules, algo así. Responden. Acá, ¿qué pasó? Así como Cano hizo la presentación por un pedido de juicio político contra Leiva, conjunto con el Cambio, acá Amaya quiso atacarlo al vicegobernador, que no tenía nada que ver, y no tuvo las bolas para ir a presentar un mamarracho, porque fue un mamarracho lo que presentaron, y mandó a estos hombres que la verdad que habría que buscar la forma
de que cuando alguien presente cosas fuera de lugar y cosas que solamente enturbian o es para hacer política, se aplique sanciones, ¿no? No la legislatura, sino que sea otro órgano para que la legislatura no sea la que decida. Pero habría que buscar la forma porque la verdad, Ángel, no tenés idea la cantidad de sandeces, de una ignorancia supina la presentación, la verdad. Yo la leí ayer y te daba risa, no te daba otra cosa. Doctor.